Buenos días, mi nombre es Isabel Risa y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos a un nuevo lunes, gracias por acudir a esta nueva cita, gracias a todos los que habéis estado ahí desde los primeros vídeos, gracias a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo, gracias a los nuevos suscriptores. Y sin mucho más que añadir, nos vamos con el autor. Hoy traigo a Ken Kesey, que nació en La Junta, en el condado de Colorado, en 1935. En el instituto, Kesey fue luchador y parece ser que tenía una carrera bastante prometedora frente a él, pero al final tuvo una lesión y tuvo que dejar este deporte. Era cinéfilo, era muy buen lector y además hizo sus pinitos en la magia y como ventrílocuo. Y también hizo sus pinitos en el hipnotismo. Mientras asistía a la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregón, se fugó con una chica, Norma Huxby, y con la que terminó casándose y estuvieron juntos hasta su muerte. Se matriculó sin titulación en el Centro de Escritura Creativa de la ciudad de Stanford. Kesey se prestó para participar en un estudio científico que al final resultó que detrás de este estudio científico estaba la CIA y que estaban llevando a cabo un proyecto militar ultra secreto. Este proyecto estudiaba el efecto de las drogas en las personas, sobre todo las drogas del el LSD, la cocaína, la DMT y otras drogas. Kesey escribió muchísimos relatos basados en estas experiencias con esas drogas, tanto en ese periodo como posteriormente que se hizo adicta a ellas. Llegó a estar detenido por posesión de marihuana e incluso intentó engañar a la policía simulando su propio suicidio. De hecho, huyó a México y cuando 8 meses después regresó a Estados Unidos, pues fue condenado a 6 meses de prisión. Cuando salió, dos noches después de que saliera, volvió a ser arrestado por haberlo cogido fumando marihuana. En 1984 se le murió un hijo en un accidente de tráfico y el autor pues nunca se recuperó de la muerte de este hijo suyo. En 1992 se le diagnosticó una diabetes y murió en 2001 por un cáncer hepático. Nos vamos con la obra que traigo suya. Pues hoy traigo Alguien voló sobre el nido del cuco, que trata de un hospital psiquiátrico con pacientes, por supuesto, donde rige unas normas muy estrictas, conductas muy estrictas, y donde va a ponerlo todo patas arriba el nuevo ingreso, Randall McMurphy, que es un preso bastante conflictivo que al final no se podía con este preso y se decide internarlo en este centro psiquiátrico. McMurphy va a revolucionar todo el centro psiquiátrico y va a ser el gran dolor de cabeza de la gran enfermera, de la enfermera jefe. A ver, yo me leí este libro en 1999 y la primera reseña que hice de él fue en mi blog en 2018. Siempre me había quedado la sensación que yo había tenido al leer el libro, que me había encantado. Es una sensación
muy buena, de haber hecho una buena lectura, pero no recordaba todos los detalles como para hacer una reseña muy extensa. Este año, pues he decidido volver a leerlo y ahora sí puedo hacer esa reseña. Fijaros que cuando yo cogí este libro, ahora por segunda vez, tenía miedo, porque como ya sabía la historia, no me acordaba de mucho detalle, pero la historia sí la sabía, sabía cómo terminaba y tal, pues tenía miedo de que la sensación que yo había tenido al principio de leerla pudiera haber estado más idealizada de lo que realmente iba a sentir ahora. Pero no, la verdad es que me equivoqué en ese aspecto. Ha sido como volverlo a leer por primera vez. Y mejor, porque a pesar de que tenía miedo de que se hubiera perdido la magia de la primera vez, lo cierto es que ahora, con más edad, pues soy capaz de interpretar muchísimas otras cosas que antes no era capaz. Me gustó mucho en su momento, pero ahora he visto muchísimos más matices que en esa primera lectura. Y es que no es solamente que yo me haya vuelto a emocionar, haya vuelto a llorar con la historia, es que además se me ha subido para arriba una santa ira de injusticia, de frustración, de no poder hacer nada, que yo no sentí en esa primera lectura. Ahora he sido mucho más consciente de la manipulación, pero de la manipulación en todos los sentidos, no solo por parte de la enfermera jefe, sino también por parte de los internos hacia McMurphy. Y también he sido mucho más consciente de los problemas psicológicos y mentales que tienen los pacientes, porque en 1999 todavía las enfermedades mentales, hoy en día todavía tenemos que andar muchísimo porque estamos muy atrasados en este aspecto, no sabemos prácticamente nada, estamos súper atrasados y no hay ayuda suficiente para esas personas, pero es que en 1999 era mucho peor, es que este tema era casi tabú, no se quería hablar. Allí estaban en Sevilla, en Miraflores, apartados y de aquella manera maltratados, o sea, que era un tema que no se hablaba, daba miedo hablar este tema. De hecho, es que aquí en Sevilla el centro de Miraflores estuvo abierto hasta 1999. Ya es cierto que está dando las últimas boqueadas, pero seguía abierto, ¿eh? Y lo que se cuenta sobre ese centro eran auténticas barbaridades, se hacían barrabasadas allí. Es un tema que no voy a entrar, si queréis ya lo buscáis en internet, que hay muchísimas páginas sobre esto. Entonces había enfermedades sobre las que la gente que no se sufría, que no tiene nadie cerca que las sufriera, pues era un tema, era un territorio por explorar y no se sabía mucho. Si bien la idea general que yo tuve en ese momento, la idea principal que a mí ha perdurado conmigo, está ahí, sigue estando ahí, que es la de que realmente el centro psiquiátrico que explica aquí Kesey, es una alegoría a nuestra sociedad. Todo aquel que no encaja tiene que ser apartado. Pero también es cierto que ahora he conseguido encontrar, como digo, muchos más matices. Por ejemplo, el paternalismo abusivo y castrador de la enfermera hacia los pacientes, que es el mismo que tienen nuestros políticos con nosotros. No solamente por parte de los gobiernos, también por parte de familiares, de nuestro entorno, de amigos, de conocidos, de compañeros de trabajo. Muchas veces ese paternalismo castrador lo sufrimos. Y es que a McMurphy, el protagonista, le pasa esto. Yo no he podido por menos compararlo con esos personajes muy nobles que tratan de luchar por la justicia de su pequeño mundo y que son utilizados por los menos valientes para lanzarlos como si fuera un perro de caza contra quien les está haciendo la vida imposible. McMurphy es el catalizador necesario para la cura de muchos de los pacientes, de muchos de los otros personajes que aparecen en el libro. Y fue el elemento que utilizaron los internos que estaban ya allí para lanzarlos contra un sistema que los estaba oprimiendo, ocultándole además en qué condiciones estaban ellos internados y a qué podía enfrentarse. Lo ocultaron todo, pero lo mandaban lo azuzaban contra el sistema que los oprimía. Y esto lo hemos visto todos en algún momento. Ese compañero de trabajo que es el protestón, que no se calla, que no inclina la cabeza, no la suele inclinar mucho, y que al final de eso se aprovechan todos los demás para que sea él el que vaya a hablar con el jefe, para que sea él al final el que esté dando la cara por todos. Y donde hay momentos en que cuando las cosas se ponen serias, se le niegue.
Es decir, los propios compañeros reniegan de él, a pesar de que lo han utilizado para este fin. Si bien es cierto que yo cuando he hecho esta segunda lectura yo no entiendo cuál es el problema de McMurphy y de los demás internos, porque algunos tienen alucinaciones. McMurphy tiene un problema con el control de la ira, y es que al final, cuando en esta segunda lectura yo he sentido que tienen más problemas mentales los que están cuidando de los pacientes que los propios pacientes. McMurphy es un personaje que ha tenido una educación muy laxa en un entorno que se deja ver que no ha sido fácil y que tiene unas carencias culturales muy grandes. Entonces, ¿por qué digo esto ahora? Pues porque hay que entender que esta lectura hay que hacerla con perspectiva de cuándo fue escrita, porque hay muchos comentarios que son muy denigrantes para las mujeres. Pero hay que entender la época en la que se escribió, que se publicó en 1962, y hay que entender el entorno de McMurphy. El entorno de McMurphy, como digo, ha sido de dejadez, se deja entrever que ha sido de dejadez, entonces no tiene muchísima cultura, no tiene muchísima pensamientos muy elevados, es alguien que se deja llevar un poco también por la sociedad de la época, pero que en el fondo es el héroe y el antihéroe por excelencia. A pesar de todas estas carencias, a McMurphy lo mueve un espíritu reivindicativo y de justicia. Y de hecho, como ya digo, es que no entiendo por qué están estos pacientes, algunos sí, pero otros no los entiendo, porque no es que sean, que no pueden estar en sociedad, tienen sus cosas, pero bueno, como creo que son llevaderas. Tienen más problemas mentales los cuidadores que los propios pacientes. De hecho, se supone que son ellos los que tienen que ayudar a integrarlos, a integrarse en la sociedad, y el efecto que consiguen con la forma de llevar todo el tinglado es totalmente, consiguen totalmente lo contrario, que no se integren. Y de hecho que haya una individualización muy profunda cuando los ponen a unos en contra de otros para que no desequilibren el sistema. Y esto también se ve mucho en las empresas que son más agresivas con sus propios trabajadores, como las políticas que tienen son de competencia para que no se den cuenta de que hay alguien que los tiene bajo un yugo y que no son justos con sus salarios y no son justos con sus condiciones de trabajo, y lo que intentan es que los propios trabajadores se pisen la cabeza entre sí. Y esto se ve mucho también a día de hoy en muchas empresas. Ese área de trabajo de competitividad que hay. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta, la gran enfermera, la enfermera jefe, lo que está haciendo con uno de los personajes, con Billy, es mantenerlo bajo el yugo de una madre acosadora y una madre que no lo deja respirar, que no lo deja ser un hombre. Con lo cual es una crítica terrible a nuestra sociedad, pero también a cómo se llevaban antes estos asuntos de las enfermedades mentales y todo lo que tenemos que aún que mejorar a día de hoy. De hecho, muchos de los personajes parece que los metieron en el psiquiátrico porque molestaban a la sociedad, porque había que callarlos, como a McMurphy. Y esto las mujeres a lo largo de la historia lo hemos sufrido muchísimo. Como antiguamente, cuando el marido quería deshacerse de la esposa, directamente decía que estaba loca, como ella no podía, era él el que mandaba, ella estaba supeditada a él, pues la metían en los psiquiátricos cuando querían librarse de ella, cuando no les convenía seguir con ella. Hay mucho que pensar esta novela. Después todos los personajes tienen una cosa en común. Muchos de ellos han estado sirviendo en el ejército o han ido a la guerra. Y es que, por desgracia, la forma de vivir dentro de un ejército, dentro de lo militar, de ese mundo militar, termina afectando mentalmente a muchas personas que han decidido entrar en este trabajo. Yo he visto casos sangrantes en este aspecto. Me reafirmo en lo que he dicho antes, McMurphy es el héroe y el antihéroe por excelencia. Es un personaje que tiene todo por perder y también tiene mucho que ganar, y aún así decide arriesgarlo todo por luchar contra lo que él cree que es injusto. Es una novela que te va a hacer emocionarte. A mí me ha hecho llorar las 2 veces que la he leído,
y es uno de los grandes clásicos que no puedes perderte. Nos vamos con las curiosidades. Bueno, pues Kissy escribió este libro a raíz de sus experiencias cuando trabajaba en un hospital para veteranos, cuando estaba en este proyecto, que él se prestó a este proyecto para probar drogas, y Kissy no veía a los enfermos, los pacientes del hospital, de este hospital donde él trabajaba, como enfermos o como locos, sino que eran los que la sociedad había expulsado porque no se adecuaban a los cánones que se exigían en esa sociedad, porque no se comportaban como se suponía que debían comportarse las personas integradas en esa sociedad. Cuando se publicó, el éxito fue inmediato y de hecho se ha hecho una película con Jack Nicholson. Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, el tráiler. Ratoncillos, esta es mi recomendación. ¿Alguien voló sobre el nido del cuco? Antes de iros, dadle al like, suscribíos si es la primera vez que llegáis aquí, es gratuito, no pagáis nada, vais a estar informados de todos los libros que voy leyendo. Dadle a la campanita para que no tengáis que estar pendientes, salen todos los lunes los vídeos, pero si no queréis estar pendientes o tenéis mala memoria, pues si le dais a la campanita os avisará cada vez que subo un vídeo. Y nada, nos vemos aquí el lunes que viene, sed muy felices y leed todo lo que podáis.